Colombia está situada en un territorio comprendido entre las poblaciones de Mesoamérica, el Mar Caribe, los Andes y la selva amazónica. Los antecedentes de Colombia los podemos encontrar en los restos arqueológicos encontrados en Mansú y Puenza, que se suponen datan del año 20.000 a.C. También se sabe que existieron poblaciones humanas en las zonas de Tocancipá y Tequendama, en la región conocida como el Abra. Nos estamos refiriendo al período paleolítico indio. Otro antecedente de Colombia lo encontramos en Bolívar, en el puerto Hormiga, donde se descubrieron numerosos restos cerámicos que según los estudios pertenecen al año 3000 a.C., fecha que coincide con el cultivo de maíz en la zona de Cundiboya, lo que supondría un excelente recurso alimenticio en el futuro de estas poblaciones. Siguiendo con los antecedentes de Colombia, nos situamos en la época comprendida entre los años 7000 y 1000 a.C., que supuso una época de grandes cambios en el clima de todo el mundo. Nos referimos al Holoceno. Durante este periodo se cree que los animales y el ser humano accedieron al sur del continente a través de Panamá. Sin embargo, los restos arqueológicos del Abra, que datan de unos 12.000 años, se equiparan a los restos encontrados en Nuevo México, por lo que no se puede saber a ciencia cierta el momento que el hombre accedió a Colombia. Tras el Holoceno comenzaron a aparecer en la zona actividades humanas como la pesca y la caza, así como pequeñas zonas de agricultura. Hay que decir que el clima era favorable para ello, muy similar al clima de hoy en día. Muchos científicos estiman que la costa caribeña de Colombia albergaba asentamientos casi sedentarios, donde los habitantes reunidos por familias se alimentaban mediante la caza, y la primera agricultura aparecida en Colombia. Asimismo recorrieron y se asentaron a lo largo de todo el litoral colombiano. Tras la llegada de las tropas españolas a tierras colombianas sobre el año 1500 después de Cristo, cambió completamente todo el sistema establecido por los antiguos indígenas de la zona. Los españoles alcanzaron al territorio de los muiscas y a través de ellos avanzaron con sus destrozos y sus conquistas, explotando los recursos sin tener en cuenta los pueblos que allí residían. Tras todos estos acontecimientos se estableció este gran país que hoy en día todos conocemos y que supusieron los verdaderos antecedentes de Colombia. La historia de Colombia hace referencia a los acontecimientos que han marcado el devenir histórico de la actual República de Colombia, un país americano ubicado al noroccidente de América del Sur, con una superficie de 2.070.408 kilómetros cuadrados, 1.141.748 kilómetros cuadrados corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 kilómetros cuadrados a su extensión marítima, y una población de 46.581.823 habitantes. Colombia se conforma como estado en 1810 a partir del Virreinato de la Nueva Granada, colonia del Imperio Español que había sido fundada en 1572. En 1886 toma definitivamente su nombre actual de República de Colombia. Su historia se divide por lo general en época precolombina, descubrimiento y conquista española, colonia, independencia, consolidación republicana y siglo XX. Gran parte de la historia de Colombia tiene una estrecha relación con la historia de España hasta la independencia y las historias de Ecuador, Venezuela, Panamá y de América Latina en general. El primer siglo republicano fue turbulento con la tensión entre una concepción federalista del Estado a la manera estadounidense y una concepción centralista a la manera francesa, lo que condujo al país a permanentes guerras y dio principio a los partidos conservador y liberal. La Constitución de 1886, liderada por el presidente Rafael Núñez, puso fin a la hegemonía liberal y creó un Estado centralista, conservador y estrictamente católico.
El siglo XX fue inaugurado en Colombia con la Guerra de los 1000 días, que debilitaría de gran manera al Estado, frenaría el desarrollo económico y haría que el país perdiera a Panamá en 1903. Una primera revolución industrial colombiana se daría con el regreso de gobiernos liberales, pero la masacre de las bananeras evidenciaría una enorme situación de desventaja del obrero colombiano que caracterizaría el resto del siglo. Sin duda el acontecimiento más notable del siglo XX en Colombia fue el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, en un magnicidio que aún no se esclarece. Dicho evento ocurrido el 9 de abril de 1948 precipitaría al país a una violencia inusitada, que se ensañó especialmente con el campesinado y que enfrentó a muerte a los dos partidos tradicionales. El Frente Nacional, un pacto entre ambos partidos, reconcilió a los jefes, pero dejó por fuera a muchos sectores, los cuales serían la semilla de las guerrillas liberales y comunistas que durarían todo el resto del siglo. El fortalecimiento de las mafias de la droga aprofunda internacionalmente, especialmente por parte de los Estados Unidos, y la labor ética de ciertos políticos, periodistas, jueces y autoridades que no se doblegaran ante el avance de las mafias, causaron una sangrienta guerra contra el Estado en la década de los 80, y especialmente hasta la muerte de Pablo Escobar, su principal líder en 1993. El gobierno del presidente César Gaviria llevó a cabo un proceso al que llamó apertura económica, que hizo que Colombia pasara de una economía proteccionista a una globalizada. Con Gaviria se adelantó la constituyente en la cual se firmó una nueva carta política. El gobierno del presidente Andrés Pastrana adelantó los diálogos más cercanos que se hayan tenido con las guerrillas, y muy especialmente con las FARC, al crear zonas de despeje. Sin embargo, estas fortalecieron su accionar militar en el país por medio de atentados, secuestros, intimidación y tráfico de drogas. Por su parte se crearon los grupos paramilitares, especialmente bajo el liderazgo de las AUC, cuyo fin era combatir a las guerrillas. Dichos grupos tuvieron el respaldo de numerosos miembros de las fuerzas militares y policiales, así como de políticos y hacendados. El accionar de los paramilitares en Colombia y sus batallas en contra de las guerrillas creó un drama humanitario de proporciones mundiales, al poner al país como uno de los primeros en número de desplazados, crímenes de guerra, como masacres y terror en numerosas regiones del país. La economía de Colombia es una economía emergente destacada en el panorama internacional, gracias al fuerte crecimiento que ha experimentado en la última década y al gran atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Se posiciona hoy como la cuarta economía más grande de América Latina, tras la de Brasil, México y Argentina en la clasificación internacional. Se encuentra dentro de las 28 mayores del mundo. Colombia participa en varias organizaciones y comunidades internacionales en busca de cooperación y consolidación de acciones para el desarrollo económico. A nivel global forma parte de la Organización Mundial del Comercio y del bloque de países emergentes CIBET. Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. A nivel continental es integrante de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comunidad Andina de Naciones, la Unión de Naciones Suramericanas y de manera reciente la Alianza del Pacífico. La economía colombiana se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios para la exportación, con un 14.9%, y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno con un 8,4%. Una de las actividades económicas más tradicionales es el cultivo de café. Siendo uno de los mayores exportadores mundiales de este producto, ha sido parte central de la economía de Colombia. Desde principios del siglo XX
y le ha valido reconocimiento internacional gracias a la calidad del grano. Sin embargo, su importancia y su producción han disminuido significativamente en los últimos años. En 2011 se produjeron 7,8 millones de sacos, lo que representa una caída del 12% frente a 2010. La producción petrolífera es una de las más importantes del continente con cerca de 1 millón de barriles diarios, lo que convierte a Colombia en el cuarto productor de América Latina y el sexto de todo el continente. En cuanto a minerales, cabe destacar la explotación del carbón, cuya cifra llegó a 85 millones de toneladas en 2011, y la producción de explotación de oro, esmeraldas, zafiros y diamantes. La producción de gas natural se estima para 2011 con 9 millones de metros cúbicos. En agricultura ocupan un lugar importante la floricultura y los cultivos de banano. Y en el sector industrial destacan los textiles, la industria automotriz, la química y la petroquímica.